Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Es curioso que el cuenco tibetano se ha parado de golpe justo cuando estaba viendo lo que es una imagen, mi querido Escorpio, en la cual un personaje se va. Hay un personaje que se ha marchado de tu vida, posiblemente sin decir nada, cariño. Sin decir nada. Ese personaje, mi querido Escorpio, he visto que se mete prácticamente lo que es en la mar, en alta mar, cariño, y hay como una tormenta. No sé por qué siento, corazón, que este personaje posiblemente se ha ido de tu vida, ya sea porque a lo mejor una persona ha manipulado esto, o porque ha escuchado algo negativo por parte de ustedes, cariño, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Pero la otra imagen, no sé por qué, Scorpio, tengo esa percepción que tú me dices, Richard. A veces pienso que esta mujer o este hombre, porque te queda mirando, parece como que está buscando algo negativo, como que quiere venganza, como que a lo mejor de repente tiene algo lo que es en tu contra. Muchos de vosotros, Escorpio, han hablado con ellos. Has preguntado qué te pasa, todo bien, etcétera, etcétera. Y te ha dicho de repente esta persona, sí, todo está bien. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué te digo esto, Escorpio? Porque yo he visto un personaje que te queda observando y está rodeado, cariño, de alacranes. Entonces, este personaje, mi querido Escorpio, no es trigo limpio. No, hay algo que está ocultando, sea hombre, sea mujer, ¿vale? Algo está ocultando. O tú, de repente, Escorpio, has quedado con una persona, has coincidido con una persona, y tú me dices, Richard, noto algo en su mirada, noto algo en sus ojos. Yo soy muy intuitivo, muy intuitiva. Y sí, cariño, tú eres una persona muy muy intuitiva, cariño. Lo que te está diciendo tu intuición en estos momentos, tenlo por seguro que mayormente es verdad. Escorpio, ¿vale? No vaya a ser que esa persona, mi querido Escorpio, es la persona que se ha encargado para que él o ella se marche de tu vida sin decirte nada. Simplemente han desaparecido, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la justicia. La carta de la justicia, cariño, representa también lo que es el karma, representa también los actos de tu propia vida, mi querido Escorpio. ¿Tú has visto alguna vez la película Dioses de Egipto? No sé si lo has visto, ¿vale? Vale. En la cual, si no me equivoco, creo que es el dios Ra, no me acuerdo, ¿vale? Pero el hecho es, hay una balanza en la cual pone lo que es una pluma y también pone lo que esa persona trae, el dinero, ¿no? Pero en otra mitología ponen una pluma
y la persona que está ahí, que está en esa balanza, cariño, te arranca lo que es el corazón y pone el corazón en el otro lado. Si la pluma, si la pluma baja, quiere decir que tus sentimientos no son buenos y entonces eres condenado, condenada. Algo así, ¿vale? Si la pluma, prácticamente, la pluma y el corazón se mantienen lo que es en el mismo nivel, quiere decir que tú eres una persona justa. Tenemos aquí lo que es la carta de la justicia, cariño. La justicia. Entonces, mi querido Escorpio, siento que muy pronto va a llegar justicia a tu vida, de una forma positiva o de una forma negativa. Vamos a sacar más cartas para ver qué tipo de justicia llega a tu vida, Escorpio. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Libra, Piscis o Acuario. Me sale Cáncer, Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. La letra H, la letra G, la letra Z, la letra F y la letra P. Muy bien. Vamos a ver qué me dice Escorpio el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Por favor, quiero que me des información con respecto al tarot egipcio, la carta de la justicia. Vamos a ver. ¿Qué tipo de justicia viene para Escorpio? Una carta. Tenemos lo que es la carta, cariño, de la templanza. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Siento, cariño, que todo va a caer por su propio peso. Si hay una persona que te estaba agobiando, si hay una persona, mi querido Escorpio, que posiblemente te tenía un poco inestable, me dicen con la carta de la templanza, todo se pone en orden para tu favor, porque la carta de la templanza, cariño, es armonía, es paz, un ángel, cariño. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, no sé por qué siento que una persona habló mal de ti, una persona te ha puesto lo que es en contra de tu pareja, de tus hijos, de tu familia, y siento, cariño, que el karma va a ser su obra, Escorpio. Va a ser su obra. Una persona de repente te alejó, te arrebató del gran amor de tu vida, y siento que el karma va a ser su obra, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del As de Espadas. Existe una persona que está cerca de ustedes que siempre está observando. Esta persona, cariño, no es lo que aparenta. ¿Por qué? Porque la carta del As de Espadas, si te das cuenta, este personaje está con una armadura. Este personaje, cariño, se protege. Es una persona muy inteligente, inclusive, mi querido Escorpio, muy manipulador o manipuladora, cariño. ¿Por qué? Porque tiene lo que es el tercer ojo. ¿Ves? Puede ser cualquier signo, puede ser elemento aire, elemento tierra, elemento fuego, da igual, elemento agua. Voy a sacar más cartas. La carta del paje de copas. Está esperando, cariño, posiblemente que tú cometas lo que es un error. ¿Para qué? Para dar la estocada final. Es como que está buscando tus defectos. Es como que está buscando tu punto débil, Escorpio. Vamos a continuar. La carta también del 7 de espadas. Siento, mi querido Escorpio, que también para muchos de vosotros es una persona que puede ser de repente un poco posesivo, posesiva. Si es un amigo, si es una amiga, Escorpio, esta persona no le gusta que tú posiblemente puedas rehacer tu vida. Es una persona que quiere acaparar todo, sinceramente. Si tú de repente estás saliendo con esa persona y tú lo has dicho solamente para quedar como amigos o como amigas, cariño, esta persona nunca te va a dejar ser feliz si tú continúas en contacto con él o con ella.
Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, hay un personaje que vuelve a tu vida. Hay un personaje que te extraña. Posiblemente ese personaje, Escorpio, tiene pareja, pero se está separando o se da cuenta que tú eres importante. ¿Por qué? Si te das cuenta, este personaje viene con los brazos abiertos. Aquí al fondo hay una novia. Fíjate, quiere decir, mi querido Escorpio, que este personaje tenía compromiso o tiene compromiso, pero sin embargo se da cuenta que la única persona que ama eres tú. Eres tú, ¿vale? Vamos a continuar. La carta también de la luna, cariño. Esta situación, mi querido Escorpio, para muchos de vosotros puede ser que ya está pasando, que esta persona te ha dicho que está en pareja y que muy pronto va a dejar a esa persona. ¿Por qué? Porque se da cuenta que te quiere a ti. Muchos de vosotros, Escorpio, están lo que es en una relación oculta, porque tenemos la carta de la luna, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. La carta también del 2 de pentáculos, cariño. Pero siento, mi querido Escorpio, que para un grupo de ustedes, posiblemente me dice Richard, yo siento que no estoy haciendo las cosas bien. Tengo miedo al castigo divino. Haces bien en pensar así, cariño, porque el karma llega. El karma llega. ¿Por qué te digo? Porque la pareja de esta persona, cariño, está sufriendo. Y aquí, si te das cuenta, hay luz. Esta luz está iluminando a esta persona. Quiere decir, mi querido Escorpio, que Papá Dios está viendo todo lo que está pasando con ellos. Está apuntando todo, mi querido Escorpio. Si tú estás en una relación oculta, te recomiendo, mi querido Escorpio, que hables con esa persona y que resuelva primero su problema, porque Papá Dios está viendo todo. Cariño, yo quiero lo mejor para ti, pero si tú continúas de esta forma, el karma llegará a tu vida. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios cayó la carta. Muy bien, cayeron dos, solamente uno. Listo, esta. Dice, decir la verdad. El número 14 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, cariño. Busca lo que es en numerología. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay un búho. Este búho tiene lo que es una ventana. Hay un mundo de posibilidades. Pero aquí hay una máscara, Escorpio. Hay una máscara. Y esa máscara, Escorpio, es dorada. Es una máscara preciosa. Pero el oráculo dice decir la verdad. Si tú estás en una relación oculta, mi querido Escorpio, creo que el oráculo está siendo claro y te dice, cariño, que vayas con la verdad por delante. Si tú, mi querido Escorpio, hay algo que te está molestando, a lo mejor de repente me dice Richard, tengo miedo que esta situación salga a la luz. Y esta persona, cariño, no sabe nada. Yo te recomiendo que hables con esa persona, porque a veces duele más, mi querido Escorpio, que nos oculten las cosas, ¿vale? Yo te recomiendo que hables con él o con ella. Habla. Hay una verdad que tienes que sacar a la luz, cariño. Hay algo que tienes que contar, mi querido Escorpio. Y no todo tiene que ser negativo para ti. A lo mejor me dice Richard, la verdad que yo quiero decir es que yo he visto, supongamos como ejemplo, a la pareja de mi amiga con otra persona. Tienes que decir la verdad. He visto en mi trabajo una persona que estaba hurtando, que estaba robando. Tienes que decir la verdad, mi querido Escorpio, ¿vale? Porque dicen, cuando tú digas la verdad, Escorpio, se te va a abrir un mundo de posibilidades. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, haga un esfuerzo, el gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Vale. Vamos a suponer, mi querido Escorpio, ya que tú eres una persona muy intensa, muy intenso, cariño, que estás conociendo a alguien. Recién llevas unos meses con esta persona, o una semana, unos días. Pero sin embargo, tú ya quieres que conozca a tu padre, a tu madre, a tu perro, a tu gato.
esta persona, cariño, se va a espantar. ¿Por qué mejor no empiezas con el enamoramiento, sales, cariño, se conocen más? No quieras ir deprisa, cariño. No quieras ir deprisa porque lo vas a espantar. Lo vas a espantar, sea hombre, sea mujer. ¿Vale? El otro mensaje. Vamos a suponer que tú con esta persona, cariño, llevas un mes y tú ya te quieres conocer, o que a lo mejor de repente eres una persona que recién tiene 18 años o 20 años, cariño, y ya te quieres casar. Me dicen, respete las etapas, vive tu juventud, cariño, luego vive lo que es tu adolescencia, vive luego tu madurez, pero por etapas, porque luego te vas a arrepentir, Escorpio. Te vas a arrepentir. O este mensaje, mi querido Escorpio, es para un hijo, para una hija, para un familiar. Cariño, tienes mucho que vivir todavía. No te encierres en tu mundo. Eso es lo que te aconseja. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Una carta en la economía, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Economía. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, cariño. Es importante que salgas de tu zona de confort si quieres crecer económicamente, ¿vale? A lo mejor de repente estás lo que es en un trabajo, pero tú me dices, Richard, el sueldo no me alcanza, o de repente no te sientes bien en ese lugar, mi querido Escorpio. Si te das cuenta, este personaje tiene lo que es 3 bastos y está mirando lo que es a futuro, cariño. Me dicen entonces que tu economía o tu progreso económico no está en tu zona de confort. Tienes que hacer cambios, me están diciendo, ¿vale? Inclusive para muchos de vosotros posiblemente también implica emigrar. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, cariño, vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire, o de repente tú sientes que un personaje te oculta algo. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, un poco moreno o morena, ¿no? Cabello castaño, cabello negro, cariño. Siento que te oculta algo. La carta del 4 de oros. Hay un personaje de piel trigueña o canela, cariño, o está muy bronceado o bronceada, que posiblemente te tiene lo que es una deuda. Esta persona, cariño, no te paga no porque no tenga dinero, sino, cariño, porque es muy tacaño o tacaña. Vamos a ver. La carta también del 6 de espadas. Hay un personaje, mi querido Escorpio, que vuelve a tu vida. Este personaje posiblemente no es feliz en el lugar donde está o está en un proceso de separación. Siento que este personaje, mi querido Escorpio, se siente herido o herida. Este personaje se pone en contacto contigo, vas a tener que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cariño, tiene prácticamente la moral por los suelos. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser una persona, cariño, de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. No todo lo que brilla es oro, ¿vale? Siento, mi querido Escorpio, que hay una persona que lo tiene cerca. Esa persona, cariño, no es trigo limpio. Ten mucho cuidado. Si estás conociendo a una persona, paso a paso, cariño. No obligues mucho. Ten cuidado con el karma también. Porque, cariño, aquí lo hacemos, aquí lo pagamos. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.